Bendiciones, bendiciones a toditos. Le damos gracias al Señor. Bendiciones. Le damos gracias al Señor por esta hermosa mañana que Él nos ha permitido. Quiero leer con ustedes el libro de Juan, capítulo 8, del 31 al 38, que dice: Dijo entonces Jesús, Yeshua, como quieran llamarle, su nombre sabemos que es Yeshua, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, así seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices, seréis libres. Jesús, Yeshua, les respondió diciendo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Unas palabras que estremecen, ya que queremos agradar al Señor. Llegan momentos en nuestras vidas que muchas veces queremos rendirnos. Hay momentos en nuestras vidas que no deseamos seguir por las circunstancias, por los problemas, por cosas que muchas veces no es la intención de nuestro corazón. Pero Jesús le decía a estos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Muchas veces no basta con solamente creer, porque él le dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: podemos creer en él y estar fuera de su palabra, pero él nos insta y nos dirige y nos dice: ustedes que han creído en mí, permanezcan en mi palabra, y así podrán entender y ver que son verdaderamente mis discípulos. Podemos llamarnos discípulos del Maestro y rechazar su palabra. Podemos llamarnos seguidores del Maestro, pero no acatarnos a su palabra. Y eso nos ocurre a todos. Llega un momento en nuestras vidas de creyentes que comenzamos a buscar una identidad. Comenzamos a buscar qué es bueno para mí, qué no es bueno para mí. Aquel dice esto, aquel dice aquello. Pero mira, la respuesta está en su palabra. La respuesta está en su palabra. No es las interpretaciones que le dan los hombres. Todo está en su palabra. Muchas veces nos agarramos más de las personas que interpretan la escritura y se nos olvida del que inspiró la escritura. Nos inspiramos más en escritores que han hablado de la palabra, pero realmente se nos ha olvidado el que inspiró la palabra. El Espíritu Santo. Se nos ha olvidado que el Padre fue quien nos dejó su palabra. Por eso muchas veces entramos en dudas, entramos en que no sabemos qué hacer. Muchas veces, mira, nos ponemos a ver las noticias y vemos estos líderes, pastores, que han terminado quitándose la vida. Personas que han terminado con su vida
estando dentro. Son de esos que habían creído en Él. Son de esos que habían estado siempre creyendo en Él. Pero podemos creer en Él, pero en algún momento nos podemos desviar de su palabra. Y ahí es donde viene el problema. Ahí todo se vuelve un caos. Todo se vuelve un caos. Se actúa como no planeamos. Caemos porque creemos en Él, pero no nos acatamos a su palabra. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esta es una mañana que le pedimos al Padre a través de su palabra, que su palabra permanezca en nosotros, que podamos guardar su palabra, que podamos guardar sus mandamientos, que podamos acatarnos a sus estatutos que están en su palabra. Cuando ignoramos uno de ellos, hay un caos en nuestras vidas. Créanme, cuando nos olvidamos uno de ellos, actuamos incorrectamente, hablamos incorrectamente, ocurre un caos en nuestra vida. Y no es el propósito. Él dice, y dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en Él. Ellos habían creído en Él, ellos estaban creyendo en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No basta con creer. Hay que permanecer en su palabra. Mira, hoy día hay tantas escuelas de pensamiento. Sigue los mandamientos, no los siga, no esto, no aquello. Han puesto otros más. Pero volvamos a la palabra. Volvamos a la palabra. Volvamos desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda fue inspirada por Él. Nada fue quitado. Dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. No dice que lo que llamamos Antiguo Testamento ya pasó y ahora estamos en el Nuevo Testamento. No dice eso. Dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Ni una tilde de ella, ni una tilde de ella pasará. Así que volvamos a la palabra. Esa es la verdad que Él quiere que nosotros conozcamos. Su palabra. Su palabra. Y esa verdad, que es su palabra, nos va a hacer libre. Nos va a hacer libre de miedos, nos va a hacer libre de rencores, nos va a hacer libre de la falta de perdón, nos va a hacer libre de todo aquello que necesitamos ser libres. Le damos gracias a Él porque nos permitió un nuevo día. Nos permitió un nuevo día, no para que sea un nuevo día, no, un nuevo día para engrandecerle, un nuevo día para decirle: Padre, aquí estoy delante de tu presencia, reconociendo que yo te necesito, reconociendo, Dios amado, que yo necesito volver a tu palabra, que yo necesito volver a anclar mi fe en tu palabra, porque yo creo en ti, porque yo creo en ti. Pero no basta con solamente creer si no estamos y no permanecemos en su palabra. Ella nos va a librar de la depresión, ella nos va a librar de la ansiedad, ella nos va a librar de todo aquello que llega a nuestras vidas, que muchas veces quiere dominar nuestra mente. Líderes quitándose la vida, creían en Él, pero
habrían permanecido en su palabra. Ella es la que nos guarda. Ella es la que nos guía. Ella es la que nos dice, descansa en mí. Descansa. Ser un líder, ser pastor no puede ser una carga. No puede serlo. Es un deleite. Es una forma de vivir agradecido. Si el pastorado o el ministerio que Dios ha puesto en tu vida se ha convertido en una carga, algo está pasando. Te estás alejando de su palabra. No estás permaneciendo en su palabra. Si permanecemos en su palabra, cada día es un nuevo día para ejercer lo que Él ha puesto en nuestras manos. Porque nos cansa servir a Dios. Nos cansa ministrar. Nos cansa llevar a cabo el ministerio, pero los negocios no nos cansan. Los negocios no nos cansan. Y nos vemos en Facebook, wow, tremendo, promocionando todos los negocios que tenemos. Pero, ¿cuándo vas a promocionar lo que Él te ha puesto a hacer? ¿Cuándo vas a promocionar lo que Él te encomendó? Que tiene que ser deleite, un deleite, un deleite. Volvamos a su palabra, volvamos a anclarnos en su palabra. Ellos pensaban que por ser linajes, del linaje de Abraham, ya tenían todo comprado. Ya estaban hechos, como dicen muchos por ahí. Tenían que creer en Él. Además de ser del linaje de Abraham, tenían que creer en Él. Y tenían que estar en su palabra. Tenían que permanecer en su palabra. En su palabra. Que es donde todos vamos a tener la victoria. Si permanecemos en su palabra. No en lo que yo creo, no en lo que yo pienso, no en lo que aquel interpretó, en su palabra. Yo desde hace algún tiempo escojo mis maestros, escojo quien me enseñe. ¿Sabe por qué? Porque si tú me quieres o alguien te quiere desviar y decirte, cree esto de la escritura y esto no, coge esto porque está vigente, esto no está vigente, esto tienes que echarlo para un lado, haz así y despégate de ese maestro. Un verdadero maestro te va a guiar por toda la escritura. Un verdadero maestro te va a guiar por toda la escritura. Conoce a aquel que me ayudó a mí. Te presento a aquel que cuando en mis debilidades, Él me ha hecho fuerte. Que cuando he caído, Él me ha levantado. Él me ha levantado. Y podemos volver a su palabra. Nadie está excepto de no caer, de no fallar. Pero no es la idea. La idea es que permanezcamos en Él, que creamos en Él, pero que permanezcamos en su palabra. Este es el tiempo que Dios ha escogido para ti. Este es el tiempo que el Eterno ha escogido para ti. Que crees en Él. Que crees en Él. Él te invita a permanecer en su palabra. Él te invita, ya que crees en Él, a permanecer en su palabra para que esa verdad que es su palabra te haga libre. Es la herramienta perfecta para hacernos libres. Para hacernos libres de cualquier atadura. Para hacernos libres. Porque después de cada noche hay un nuevo amanecer. Hay un nuevo amanecer. Así que te dejo con estas palabras. Esta es su hermana y amiga Suhaili Rosa, presidenta y directora del Ministerio Semilla de Reino y del Ministerio Radial Semilla de Reino y de Suhaili Rosa Ministry. Les invitamos a que se mantenga en sintonía de
www.semilladereino.org, la radio que une los ministerios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Conócelo a través de su palabra. A través de su palabra. Muchos tienen otros conceptos, muchos tienen ya otra forma de pensar, pero solamente hay una verdad. Y la verdad es su palabra. Es su palabra. Recuérdate estos 2 puntos. Ya que crees en el Mesías, ya que crees en Yeshua, permanece en su palabra y demuestra que eres un verdadero discípulo. Y demuestra que eres un verdadero discípulo cuando permaneces en su palabra. No en mi pensamiento, no en lo que yo creo, no en lo que yo pienso, sino en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom para todos y nos veremos en la próxima. Bendiciones.